Hace aproximadamente 48 horas. Van para 48 horas que yo me encontré con la realidad que nadie quiere encontrarse. Hace 48 horas, posiblemente Maribel Almonte hubiese sido noticia nacional y no viral en las redes como yo estoy acostumbrada, sino con un lazo de muerte. Yo venía bajando de un culto de liberación que fui a predicar. Y estando en el lugar a donde estaba, el Señor me habló y me dijo: vete mañana. Pero yo quise aprovechar que alguien de confianza, que amo y respeto muchísimo, estaba. Y cuando veníamos, me dice: levanta el clamor de intercesión antes de que salgamos. Estoy notando que el día entero el ambiente está un poquito como complicado. Una mujer que ama a Samaná y es loca con Samaná. Yo no salí de mi casa y no me moví de un Sheilón, de la casa donde me quedo. Y cuando veníamos de camino, el primer choque fue un vehículo que se atravesó sin intermitentes y sin direccionales, en medio de una curva totalmente cerrada. Él esquivó y nada más dijo: Dios mío, seguimos. Pues cuando llegamos al cruce de la autopista de Nordeste, antes de llegar en el cruce de Monteplata, de la nada salió una vaca y se atravesó en el camino. Ahí pasaron cosas que, créame, yo vi cosas en ese momento que yo dije: si alguien no la vio, me va a decir que yo estoy loca. Porque no fue una, eran como 20. Pero yo empecé a mirar para todos los lados y me estoy preguntando dónde están las otras, que no la veo. Cuando salimos de ahí, yo me pellizcaba y me hacía así. Y yo le decía a la persona que está ahí: me voy a reservar su nombre porque eso se tiene bajo perfil. Y yo le decía: estamos vivas. Estamos vivas. Ella me miraba y se le aguaban los ojos. Yo le decía: estamos vivas. Y por un momento la presencia del Señor me cubrió y mis ojos espirituales fueron abiertos. Yo empecé a mirar alrededor y ella me dijo: ¿sabes por qué? Aquí el contexto de las tinieblas no se llevó a cabo por la legalidad que Dios ha puesto espiritualmente en ti. Ayer me pasé el día entero llorando porque viví como si fuera literalmente un duelo. Y solamente me preguntaba cómo se iba a dar esa noticia. Y en una me dije a mí misma: no ha llegado mi momento, ni ha llegado mi tiempo todavía. Póngase de pie, póngase de pie. Hace aproximadamente como 4 años que yo le dije a Dios que el tema que voy a hablar hoy no lo iba a volver a tocar. Porque una de mis madres en guerra espiritual me dijo: después que tú entras al campo del mundo espiritual, tú te vuelves una fugitiva. A tu cabeza le van a poner un precio y no te descuide ni un chin así. Y yo le pregunté por qué y me dijo: porque tú has visto cuando un narcotraficante sale del campo, los otros solamente los respetan cuando entran a la iglesia. Si están fuera no lo van a respetar. Me dijo: porque hay informaciones de ese mundo que hasta para tú sacarlas a la luz, tú tienes que tener un documento legal para hablarlo. Pero hubo un momento que el Señor me llevó a un tiempo de separación. Y por todo lo que estoy mirando que se está moviendo en la iglesia, ¿usted quiere que yo le responda por qué la gente está tan descontrolada y usted está viendo poca manifestación de Dios? Porque la gente se le ha olvidado que hay un mundo espiritual que es real. Usted está diciendo que este año el lema es bajo la nube de la gloria, pero para caminar ahí y para entrar ahí, no se necesita nada más que legalidad. No hay manera de tú poder entrar a la nube de la gloria de Dios si tú no tienes un documento legal que te acredite y te certifique para eso. Yo estoy hablando con gente aquí, que hay gente que dice: yo no sé por qué es que tú eres como tan cotizado, que tú todo el tiempo estás como en tu rincón. No se trata de mí. Te estoy diciendo que soy fugitivo. Yo no me puedo descuidar.
cantar con todo el mundo, no puedo estar en coro con todo el mundo, no me ligo con todo el mundo, no estoy en todas las conversaciones, no me puedo presentar en todos los eventos, no agarro todo tipo de micrófono. Estoy diciéndole a alguien que eres fugitivo, le pusieron precio a tu cabeza. ¿Ustedes se acuerdan la última vez que yo vine aquí a predicar? ¿Cuándo fue? En el Congreso de Mujeres. Yo no sé quién fue que agarró un pedazo y lo subió a TikTok. Sin mentirle, eso anda como por 7 millones de reproducciones. Y después que ese corte de video salió, cuando yo mencioné ese demonio, satanistas y brujos empezaron a darme seguimiento. Yo le puedo enseñar a usted mi cuenta de Instagram. ¿Cuántos perfiles de brujos y de satanistas se metieron a mi perfil y empezaron a comentarme todo lo que yo tenía? Le digo yo, ¿qué pasó? Lo siento como en taquicardia. ¿Por qué? Porque te voy a decir una cosa. Hay gente que está hablando, y oiga lo que le voy a decir con esto. Yo le voy a explicar algunas cosas a usted hoy. No es que yo no creo en guerra espiritual. Yo sí creo en guerra espiritual, porque yo sé de dónde yo vengo. Pero le voy a decir algo. La gente está hablando demasiado de demonios y le está hablando demasiada información de demonio a la gente. Te pregunto, ¿para qué tú quieres saber del diablo y de los demonios? ¿Para qué? ¿En qué te nutre a ti conocer eso? ¿En qué te nutre? Dime, explícame, ¿qué nivel espiritual sube a alguien cuando le hablan de demonios? Ahora, es que para tú poder hablar de la manifestación de ellos, cómo ellos operan, cuándo operan y en qué territorio se mueven, tú no puedes saltar con mentiras. Tú tienes que saber de lo que tú vas a hablar, porque ellos mismos se encargan de dejarte en vergüenza y de exhibirte públicamente. Entonces, si yo soy médico y yo estoy hablando de una pandemia que viene, yo puedo decir, viene una pandemia, pero yo tengo que hablar de la medicina para que ustedes se cuiden. Entonces yo no puedo dar tanta información del diablo y de los demonios sin decir cómo operar, cómo fluir y cómo contrarrestar sus ataques. Entonces hay que desmontar esta película y este espíritu de farándula, de mentira, de gente diciendo que salió del mundo de las tinieblas y nunca conocieron lo que fue brujería. Manito, nunca conocieron eso. Lo que pasa es que eso vende porque es un tipo de película que a la gente le gusta. Métase a YouTube y busque los estudios bíblicos y mire a ver cuántas reproducciones tienen. 100, 200 y 150. Pero aparece un loco viejo diciendo, yo fui en Haití en una caja de fósforo, 15 millones, 30 millones. ¿Por qué? Porque hay una ola de entretenimiento que se metió en el pueblo de Dios. Entonces, para usted contrarrestar esto, aquí hay un asunto que se va a desatar. Yo le escribí a la pastora temprano y le dije, actíveme el ministerio de intercesión, porque yo dije, si me mandó el diablo a la muerte, yo necesito saber qué es lo que viene de camino. Yo necesito que me digan qué es lo que viene de camino, porque si el enemigo intentó inclusive hasta quitarme del medio, porque lo que está haciendo ruido es demasiado fuerte. Lo que está haciendo ruido es demasiado fuerte. Escucha lo que te voy a decir. Hoy hay pactos generacionales aquí que se rompen. Hoy hay gente aquí que va a salir libre. Hoy hay gente aquí que va a conocer el poder y la restauración de Dios. Hoy hay gente aquí que se le van a quebrantar áreas de su vida. Hello, yo no sé si hay alguien aquí que cree esto. Estoy hablando que hay entidades que se van. Estoy hablando de gente que tiene años bajo cautiverio y hoy se van. Esto está bueno, pero vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Después que se comentó ese video, yo dije, ¿quién fue que se metió en ese video y fue directamente a cortar ese pedazo? Y hay gente escribiéndome, pero esa soy yo. Ese demonio yo lo conozco. Esa entidad me está haciendo la guerra. Eso se metió en mi matrimonio. Hay alguien que me dijo, desáteme ese código que usted dijo en ese mensaje, porque yo entiendo que Dios me está hablando, pero no lo entiendo. Entonces yo dije, en el lado que yo abrí el problema, lo voy a cerrar hoy. Como yo lo abrí aquí,
Vamos a cerrarlo aquí. Hebreos 4, capítulo 4, versículo 12. Cuando usted lo tenga, me pone a leer con un amén. Yo tengo una versión diferente. Hebreos 4, 12 dice: ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas. En otra versión dice hasta partir las coyunturas. Y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. En otra versión dice y discierne los pensamientos que están en el alma. Yo voy a ministrar ese tema, y ese tema tiene ese mismo tema: quebrántale las coyunturas. Quiébrale las coyunturas. Hace un tiempo, cuando yo empecé en el evangelio, yo tengo 15 años siendo cristiana. 15 años que yo digo 15 años hoy, pero para mí son largos. Cuando yo llegué al evangelio, yo llegué recientemente de haber acabado una relación con un representante territorial. ¿Usted sabe lo que significa un representante territorial? Un satanista o un brujo. Su nivel no era de satanismo, su nivel era de brujería, santería. Y esa persona un día me dijo algo que hasta el sol de hoy yo lo tengo en mi mente. Y él veía una revista y él veía una pareja feliz, y él decía: yo quisiera ser así contigo, pero en ti hay una fuerza mayor que la mía que no me deja acercarme a ti. En ti existe una barrera que me hace a mí sentirme muy pequeño, porque tú tienes algo tan grande que yo no puedo ni siquiera tocarte. Me dijo: por más que se intente, esto no va para ningún lado. En mi ignorancia yo entendía que eran los asuntos espirituales de los supuestos misterios que yo tenía, que eran más fuertes que lo de él. No se trataba de eso, se trataba del plan y del propósito de Dios. Ahora bien, después de un tiempo, después que usted alcanza, como dice el apóstol Pablo, lo que significa la madurez espiritual, y usted ya no está de leche, sino que usted empieza a consumir alimento sólido, alimento que usted lo puede digerir. Yo me di cuenta que el sentido de la guerra espiritual que nosotros tenemos durante años ha sido un sentido erróneo. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente que habla de guerra espiritual, fíjese que posiciona el poder de los espíritus por encima del poder de Dios. La gente que habla de demonio le da tanta pleitesía al diablo, y esas informaciones van, informaciones vienen centradas en él. Nosotros sabemos que Satanás tiene poder, pero su poder es totalmente limitado. Satanás no puede hacer lo que se le venga o se le antoje el deseo, mucho menos con una persona que tiene una marca llamado propósito. Hace un tiempo yo le dije a alguien y le dije: mira, tú sabías, yo quisiera que los brujos y los satanistas supuestamente que salieron de ese mundo le enseñen un principio a mucha gente. Y le dije: tú tienes que enseñarle a la gente que cuando alguien va a un altar a hacerle brujería a alguien, hay un expediente que se llama expedición. ¿Tú sabes lo que significa expedición? Legalidad para tu poder hacer daño, porque el brujo de verdad respeta las leyes espirituales. El brujo de verdad sabe que hay gente que no le puede poner la mano. El brujo de verdad sabe que cuando alguien es inocente, tú puedes prenderle la vela que tú le prendas, pero hay algo que tú activas que se llama maldición retrospectiva. Tú vas y prendes una vela para que se caiga en ruina, para que no prospere y para que no avance, pero luego de un tiempo el que no prospere y no avance eres tú. ¿Por qué? Porque hay un documento llamado inocencia delante de Dios, y nadie puede tocar a aquel que Dios ha separado. Por eso hay gente que ha intentado hacerte daño a como dé lugar, pero hay brujos, satanistas, representantes territoriales que le han hecho mención de nombre y dice: yo no lo conozco, pero ese no. Yo no lo conozco, pero ese no. Hay algo, no le puedo poner la mano, no le puedo tocar. Es que hay un brillo de Dios, hay una luz divina. Y aquel que tiene ese sello divino no puede ser tocado por las tinieblas. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros entendemos que guerra espiritual es Dios con un machete y el diablo con otro.
Y tú me tiras y yo te tiro. Y tú me tiras y yo te tiro. Y tírame. No. Dicho sea de paso, bíblicamente te puedo comprobar que hay cosas que es Dios quien la permite. Cuando Madián entraba y secuestraba a Israel, ¿qué dice la Biblia? Que por su pecado y por su desorden Dios los entregó 7 años en manos de Madián. Es decir, a ese espíritu de Madián Dios le dio apertura. Dijo, entren, acaben con ellos. ¿Por qué? Porque su vida de desobediencia fue el documento legal que las tinieblas entendían que tenían sobre Israel. Y la Biblia dice que cada vez que ellos sembraban, lo que ellos sembraban para su cosecha, venía Madián y los secuestraba. 7 años, no fueron 7 días, no fueron 7 meses, no fueron 7 semanas, fueron 7 años. Pero alguien en medio de eso se levantó y se humilló delante de Dios. Y Dios levantó un profeta anónimo y sin nombre. Anónimo y sin nombre, que dijo: ustedes se han apartado de las leyes de Dios. Sin embargo, Dios va a levantar a alguien. Ese alguien se llamaba Gedeón. Porque hay gente dentro de familia que tú lo ves y tú dices, pero ¿por qué que aquí todo el mundo es medio traqueteado, como medio impulsivo, como medio loco? Pero siempre hay uno como que está aparte, como que dice la gente, este tipo no parece de la familia que viene. Lo que pasa es que hay un espíritu de Gedeón sobre ti y Dios hace rato que te apartó, te separó y te puso en un rincón porque va a necesitar usarte más adelante para quebrantar patrones. Gedeón no sabía lo que él representaba. Gedeón tenía un espíritu de guerrero por dentro que ni siquiera él conocía. Porque la Biblia dice que cuando todo el mundo estaba escondido, el único que salía a enfrentarse a los madianitas era él. Sin embargo, cuando Gedeón, antes de irse, a mí hay algo que él aplica que me gusta. Y es que Gedeón dijo, ok, tú estás diciendo que sí, que tú vas a entregar el pueblo por mi mano, pero para eso tú tienes que confirmarme lo que tú vas a hacer. Yo no sé si aquí hay 2 o 3 locos que Dios lo manda a hacer algo y le dice, espérate, papá, que yo sé que tú estás hablando, pero tienes que confirmarme primero. Tienes que decirme primero. Entonces cuando tú me confirmes bien, yo me tiro. Porque yo sé que cuando tú me estás mandando amerita peligro y hay problemas. Entonces yo necesito saber. Punto número 1. La gente quiere caminar en áreas espirituales que no fueron diseñadas para ellos. Todo el que estudia medicina es médico internista. ¿Se hace qué? Médico general. Pero tiene que hacerse una maestría y una especialidad para poder operar. Aunque tú estudies medicina, tú no eres ginecólogo, ni eres cardiólogo, ni eres cirujano. Porque necesitas un nivel mayor de concentración para poder operar en lo que tú quieres especializarte. Entonces a mí me da risa 2 o 3 evangélicos agua de azúcar que no tienen raíces, no tienen madurez, no tienen fundamento, no conocen lo que es la palabra, no tienen doctrina, no se congregan, no se someten y quieren estar de que hablando del diablo, quieren estar de que hablando de demonios. Por eso es que tú ves que de un momento a otro despegan ministerialmente y de la nada, varón, cayó el tipo. ¿Qué fue lo que pasó? Te metiste en un terreno que no era tuyo, te metiste en una área que no podías meterte, metiste una área de tu vida que tú no podías meterte porque te falta legalidad. Entonces, ¿cuál es el detalle? Cuando nosotros nacemos, nosotros primero gateamos y después de que gateamos, pasito, agarrado, y después paso solo, y después tanto vuelto un ciclón carreteando en la casa. Ahora, ¿cuál es el detalle? Cuando yo hablo de quebrantar coyunturas, yo voy a hablar de algo aquí. Yo quiero que todo el que está aquí siga prestando mi atención. A veces usted llega al evangelio y usted viene con una vida pasada. Sabemos que Dios, el poder de su sangre redentora. La Biblia dice en el libro de Colosenses 2:15 que Dios exhibió que públicamente los decretos que me eran a mí contrarios. Pero el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, ¿qué le dice? Para que Satanás no gane ventaja, no ignoren. ¿Tú sabes qué significa? Que el tipo es un verdugo maquinando. El tipo tiene una maestría. Por cierto, déjeme decirle que el diablo no selecciona a todo el mundo. Hay gente que no califica para decir que el diablo lo está atacando.
Ese tipo lo tiraron de allá arriba por cotizado y arrogante. Él no pierde su tiempo con todo el mundo. Hay gente en específico que él lo ve de lejos y dice: esta tipa me va a dar dolor de cabeza. Entonces hay algo que todo el que ha practicado carrera y corre sabe, que el que tiene agilidad corriendo te da lo que nosotros aquí en Dominicana le llamamos te voy a dar gabela. Tú corres de todo, pero yo me sé el camino. Tú corres, golpea, da, yo me sé el camino. Entonces tú sabes qué es lo que hace Satanás, que mientras tú estás corriendo, mientras tú estás caminando, él está analizando punto por punto. Punto por punto, porque en algún momento tú mismo le vas a revelar la llave de tu cárcel. Entonces él se va a tomar de eso que tú estás revelando para poder organizar y orquestar un ataque. Pero para poder llevar a cabo ese ataque, Satanás necesita un cuerpo, porque es un espíritu que no puede operar por sí mismo. Tópale a alguien y dile: cuidado si tú calificas para eso. Ten cuidado si tú calificas para eso. Él necesita un cuerpo disponible y una mente con áreas cautivas que pueda llevar a cabo su plan. Por eso es que cuando un hombre de Dios cae en pecado de fornicación, fíjese que el enemigo sabe exactamente qué tipo de oferta ponerle. Y yo quisiera decir que el diablo te hizo caer, pero no. No te hizo caer, ¿por qué? Porque tú tienes una conciencia y tú tienes algo aquí que se llama razonamiento, que trabaja en la misma línea de lo que es el discernimiento de espíritu. Y hay gente que a ti se te acerca y por el espíritu tú discernes que hay algo en ellos que no encaja contigo, pero tú creyendo que tú eres muy fuerte, tú sigues caminando y dices: conmigo esto no va a poder. Entonces que ahí a donde tú le estás entregando al diablo una herramienta específica para poder atacarte. Fíjese que el que viene para destrucción solamente planta una semilla y se va. El hombre que viene a dañarte planta una semilla de deshonra y se va. ¿Qué sucede? Que 4 años después tú vuelves a chocarte con el mismo tipo, pero en un cuerpo diferente. Porque tú repites la misma situación, pero con el segundo novio, o con el segundo esposo, o con la segunda esposa, o con el segundo esposo. Entonces después, ¿qué te pasa? Viene, planta otra semilla y se va. Yo estoy cansada de decirle a los jóvenes: ¿por qué es que ustedes antes de llegar al matrimonio tienen que guardarse de la fornicación? La maldición más grande que tú le puedes dar a tu matrimonio es tocar esa puerta antes de casarte. ¿Tú sabes por qué? Porque la única conexión entre donde dos personas se hacen una sola carne es en el ámbito de la conexión sexual. Por eso hay gente que tú la ves, que hay gente de 20 años que no lo supera. Y esa gente te dice: yo no lo quiero, pero hay algo como un imán que me jala. Y te pregunta: es que yo no lo quiero, pero hay un espíritu en mí de venganza, de dolor, de odio, de frustración, que con solamente escuchar su nombre, eso hace que yo tiemble. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Ligadura de alma. Gente que te domina el pensamiento solamente con presentarte en tu vida. Y tú puedes estar lo más estable que estés y te desestabilizan. ¿Por qué? Porque hay una semilla que te plantaron que a ti te toca sacarla. Entonces no se trata. ¿Tú sabes cuál es el error? Que la gente que te lastima, tú estás esperando que se devuelva a sanarte. Y eso no funciona así. Hay gente que a ti te hizo daño, que ahora mismo es feliz, próspero, y a ti te está llevando el diablo entre las uñas. ¿Por qué? Porque tú tienes una semilla de odio plantada en ti, que tú dices: hasta que yo no lo vea, que se arrastre como una culebra, que le vaya mal, porque el mal de él es lo que alimenta mi ego herido. Yo espero que aquí no haya de eso. Entonces, pastora, ¿cómo usted me explica a mí que hay mujeres que se casaron y todavía tienen una parte de su ex de hace 20 años atrás? Que si usted se planta en consejería con ella, ellas te van a abrir el corazón y te van a decir: es que yo no puedo sacármelo de aquí adentro.
Las ligaduras almáticas son las conexiones fuera de la voluntad de Dios. Porque hay ligaduras que son de Dios, hay conexiones que son espirituales, pero hay conexiones que van a traer maldición a tu vida. Y hay gente que va a venir solamente como un depósito de propósito de las tinieblas. Van a incubar huevos de maldiciones en tu mente, en tu corazón, en tu alma. La van a cautivar. Y de tiempo en tiempo tú vas a sentir un bendito ataque y un descontrol, una ansiedad, algo que tú no puedes controlar. Y tú te preguntas, yo oro, yo ayuno, ¿qué es lo que está pasando? Aquí hay algo que yo no entiendo. Es que hay algo que hay que romperlo, hay que llamarlo por su nombre y hay que declarar libertad desde lo más profundo. Hay una parte en lo que se llama la liberación de una persona que tú tienes que aprender a decirle a Dios: navega a lo más profundo de mi alma, a los lugares que yo ni yo misma conozco. Entra a lo más profundo y saca todo lo que está oculto, que está allá adentro. Hay un momento que tú tienes que hacerle saber a Dios que tú anhelas que Dios rompa esas cadenas. Cuando se habla de coyuntura y se habla del quebrantamiento, el apóstol Pablo dice: la palabra del Señor es más cortante y más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma, hasta partir los huesos y hasta quebrantar la coyuntura. Cuando el Señor me enseñó ese principio fue en el 2015 y estamos en el 2024. Y fue 2 años antes de yo casarme que Dios me dio la interpretación de lo que yo tenía que hacer. Porque hubo un momento de mi vida que yo le dije a Dios: espérate, aquí hay un detalle medio raro. Cada vez que yo empezaba una relación, había un escenario idéntico, aunque fueran personas diferentes. Y un día yo me detuve y dije: espérate, que aquí ya no estamos hablando de un ataque del diablo. Maribel Almonte tiene problemas y tiene que sentarse. Y yo empecé a buscar lo que significa el resultado o la interpretación de un esquema. Cuando se habla de un esquema, estamos hablando de una planificación fríamente calculada que se realiza. Por eso es que el apóstol Pablo le dice: para que Satanás no gane ventaja, se te vaya kilómetro adelantado, no ignores sus maquinaciones. La palabra maquinación en griego es neómata, y neómata se traduce como esquema. Cuando el Satanás tiene un esquema de ti, es que Satanás sabe qué te gusta, qué no te gusta, a dónde tú fallas, a dónde tú no fallas. Lo que tú ves detrás de la pantalla cuando la pastora no está cerca de ti, lo que tú ves en Facebook, lo que tú ves en TikTok, lo que tú ves en Instagram, lo que tú consumes a las 3 y a las 4 de la mañana porque tienes una debilidad que no te atreves a dar la cara porque la vergüenza te está matando. Pero cada vez que tú alimentes ese pecado, esa maldición, hay algo en ti que se alimenta. Entonces cada vez que tú le des alimento a tu carne, tú estás alimentando los planes del enemigo. Por eso es que la gente que está cautiva tiene una sola llave para su cárcel. Se llama la decisión de ser libre. Por eso era que Jesús, cuando se le acercaba a alguien, le decía: ¿tú quieres ser libre? Nunca lo obligó, le decía: ¿tú quieres ser libre? Te estoy preguntando que si tú quieres ser libre. Entonces, si tú quieres ser libre, levántate y no peques más. Levántate y no peques más. Entonces, hay un detalle. Ahora bien, cuando se habla de coyuntura, estamos hablando, las coyunturas son algo similar a lo que estoy hablando de un esquema, de un plan orquestado. Pero en anatomía, aquí fue que a mí se me volaron la tapa de los sesos. Dije yo: pero tú eres un verdugo revelando código. Yo le pregunté a Dios: ¿cómo que quebrante coyuntura? Porque fue a mí que Dios me mandó a quebrantarla. Yo te estoy enseñando algo que fue a mí que Dios me mandó a quebrantarla. Y me dijo: quebrántale las coyunturas. Y cuando yo busqué en anatomía, yo dije: pues mira, en anatomía una coyuntura es lo que le da fuerza, estabilidad y movimiento a un cuerpo. Fuerza, estabilidad y movimiento. En el momento que Dios te está diciendo a ti: quiebra las coyunturas, te está diciendo: quítale la fuerza, quítale la estabilidad que tiene, rómpele la determinación que tiene para atacarte. Entonces, la liberación es un asunto que tú no tienes que esperar que Rebeca Brown coja un avión y llegue aquí. Yo te puedo administrar ahora mismo y saliendo por esa puerta tú vuelves y recoges todo lo tuyo. Por eso hay gente con la que yo no pierdo mi tiempo. Hay gente con la que yo no pierdo mi tiempo. ¿Tú sabes por qué? Ustedes saben que yo publiqué mi primer libro. El lanzamiento de mi libro es el 30 de agosto.
Están invitados. Y hay de ustedes que no van. Y el Señor me está dando el otro. Y es un libro para mujeres. No voy a decir el tema porque hay un espíritu de copy-paste demasiado fuerte en los aires. Van y después me hacen un asunto. Ya la portada me la copiaron. Pero Dios sigue siendo bueno. Que compré la portada, el contenido es lo que no lo pueden porque yo no le tiraba la luz. Entonces, cuando yo estaba escribiendo esto va para los jóvenes que están solteros. ¿Cuántos están solteros aquí? Levántame la mano. Mujeres y hombres que están solteros, escuchen esto, que le voy a dar una primicia. Sentada en mi casa, el Señor me habló y me dijo, quiero que escribas esto. Y Dios me habló de 3 perfiles que la gente de Dios tiene que evitarlo mientras más pueda. Pregúntame cuáles son. Y me voy a meter en un problema. Número 1, perfil de gente que salió de la homosexualidad. Número 2, mujeres que salieron de la vida de la promiscuidad. Número 3, gente con consumo de estupefacientes. Y usted va a decir, ¿qué pasó, pastora? ¿Acaso usted, hablando de liberación y de restauración, usted no cree que hay gente que Dios la cambia? Espérate, que tú no me estás entendiendo. El detalle está que el que sale de una adicción y el que sale de una vida de conducta por la promiscuidad. Cuando yo estoy hablando de la promiscuidad, estoy hablando de gente que no tiene carácter en lo sexual, que se acuesta con una gente ahora y mañana se acuesta con otra y pasado con otra y pasado con otra. Entonces, si la semilla que se le planta a una gente cada vez que tiene contacto sexual, imagínate con una gente que tú te vas a entrelazar, que se ha acostado más con más de 20 personas. Súmale a eso que se acostó con alguien de su mismo sexo. Cuando yo empiezo a estudiar sobre esto, me meto en el área de la psicología, de lo que significa los trastornos de carácter mental. Sabemos que la homosexualidad es una obra de la carne, es un desenfreno de la carne, pero la ciencia no quiere aceptar que detrás de eso hay un espíritu que lo gobierna. Nadie quiere aceptar que el que es homosexual está gobernado por una fuerza que lo gobierna a él. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que cuando una persona cae en una adicción, los científicos dicen que una persona necesita 21 días para crear un hábito. Oiga esto, 21 días. Imagínese una persona que toda su vida fue homosexual y tiene 5 años que se convirtió. ¿Tú sabes qué es lo que te estoy diciendo con esto? Si tú no estás preparado o preparada para convertirte en un guardián espiritual con gente así, no te entrelaces. ¿Tú sabes por qué? Porque esos espíritus son un estilo de sentencia que mientras esa gente respire lo van a perseguir. No te creas que tú, el que tú ves dando un testimonio que Dios lo sacó de la homosexualidad, no está batallando con eso. Cuidado si tú te equivocas. Aparte de todo, tú tienes que programarte para que ese hombre con el que tú te vas a casar, que salió de esa vida, tiene un chip incrustado en la cabeza, que tú te casaste con él, pero ese tipo perdió el sentido de honra a una mujer. Perdió el sentido de honra. No te va a tratar de la misma forma. Él tiene una batalla. Y tú sabes lo que eso va a traer, problemas. Porque tú vas a sentir un descuido tuyo como mujer, que no te estás respondiendo a la altura. Entonces, verduga, si tú no tienes mente, cerebro y espiritualidad profunda para tú entrelazarte con alguien así, manita, déjalo que siga rodando y que encuentre la mujer que lo puede entrelazar. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no eres la salvadora de absolutamente nadie. Tú no eres salvadora, tú no eres salvador. Es que yo soy el instrumento que Dios va a utilizar para sacarlo de esa cautividad. Ay, manito, pero tú sí eres ingenua. Tú sí eres como ingenua. Ese nivel de sentimiento como tan blandito. No, manito, tú no eres salvador ni eres cambiador de nadie. Hasta que Dios no te revele por Urim, por Tumim, por piedra, por pantalla, por profeta, por sueño. No te entrelaces. No te entrelaces. Cuidado, para que mañana no andes corriendo. Entonces, ¿cuál es el detalle? Cuando tú quebrantas coyuntura, ¿tú sabes qué es lo que tú haces? Tú te paras y tú empiezas a hacer un análisis y tú empiezas a sacar conclusiones y a decir: en mi vida pasada yo toqué puertas que fueron peligrosas. Los demonios tienen algo que es diferente al Espíritu Santo. Usted gime y se trae en el piso para que Dios le haga así. Y a veces Dios le hace así, mire. Y usted, ay, me engranojé. Pero usted menciona un demonio y de una vez: estoy aquí. ¿Qué pasó? Los espíritus se activan nada más de tú mencionarle su nombre.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? El don de la liberación es un don que no todo el mundo lo tiene. Y te voy a explicar por qué no todo el mundo lo tiene. No lo tiene porque el que opera en esa área tiene que tener una vida demasiado consagrada. ¿Y tú sabes por qué tiene que tener una vida consagrada? Porque los demonios no salen ni con interpretación bíblica, ni con que tú te sepas el hebreo, ni que te sepa el arameo, ni que te sepa la cábala, ni que te sepa nada de eso. Los demonios salen cuando sienten la presencia de Dios, porque la Biblia dice: los demonios tiemblan a la presencia de Dios. Entonces, para tú entrar en terreno a donde Dios te está demandando y caminar bajo la nube de su gloria, hay puertas que tú tienes que identificarla hoy y tienes que cerrarla. Hay áreas de tu vida que tú tienes que identificarla hoy y tienes que cerrarla. Hay gente de tu WhatsApp que hoy esa aplicación llamada WhatsApp, varón, dilo duro, sácalo del silenciador. Que hay gente que la voz de los hombres la tiene muy activa y la voz del espíritu la cerraron. Hace 3 días yo estaba en un retiro de 72 horas. Hay gente que me pregunta: ¿cuánto? Le digo yo: sí, 72. Sin comer, bebiendo chines de agua por rato, porque este asunto tiene un precio. Este asunto tiene un precio. Tú no puedes llegar a un lugar. Llegué yo soy fulano de tal, yo soy fulano de tal. Ahí te saca el diablo y te desgreña hasta por los cabellos. Y te pasa lo que le pasó a los hijos de Exeba. Os conjuro por el Dios que predica a Pablo. Y yo me imagino ese demonio: mira, manito, a Pablo conocemos y a Jesús sabemos quién es. ¿Y tú qué es lo que contigo? No te hemos visto por aquí. Tu nombre como que no ha sonado. Ponme claro, no te he visto en Instagram, no te he visto viral en redes. ¿Qué es lo que pasa? No te siento. ¿Por qué? Porque hay un carácter de Dios en quien Dios unge en el área de la liberación. Hay un carácter de Dios, y la mayoría de gente entiende que todo el que salió del mundo de las tinieblas tiene ese don, y eso es falso. Hay gente que nunca pisaron un altar y tienen ese don vivo por dentro. Entonces, ¿cuál es el detalle? Voy a decir esto y voy a empezar a ministrar. ¿Cuándo fue? 2009. Una vez cuando es adolescente medio curioso, y uno se pone a estar metiéndose en lío que se convierten en una sentencia de vida que te arrastra. Yo te voy a decir: pastora, ¿por qué sentencia de vida? En toda mi vida yo he tenido un ataque con un espíritu en específico. ¿Usted sabe lo que son los espíritus de metresa? ¿Usted sabe cuáles son los demonios de metresa? Los espíritus de metresa son los que atacan la parte del matrimonio. Y aparte de que atacan el matrimonio, te cauterizan. Entonces, antes de yo ser cristiana, había una verduga que la gente le tiene un nombre, pero ese no es su nombre, a la que yo le llamaba madre. Yo le besaba la mano. Y el día que yo me convertí, se me apareció en un sueño y me dijo: ¿sabes? Tú no puedes ser cristiana, pero tienes un pacto conmigo. Entonces, si tú quieres que yo te deje tranquila, ve al cementerio y apágame la vela que tú me prendiste. Ahí en el cementerio de Cristo Rey, en el Cristo Salvador, no es Cristo Redentor, Cristo Salvador, en la oficina a donde usted va a hacer el registro de pago, cuando usted compra un espacio, detrás de esa oficina hay un altar. Y ahí usted va a encontrar bizcocho azul con blanco, vela negra, vela roja, una cadena gorda como con 14 candados, fotos de gente, cubeta de habichuela con dulce. Ahora yo calculo, y tú sabes lo bueno que una habichuela con dulce, para tú estás desperdiciando una cosa así. Cubeta de habichuela con dulce, de chacá, maíz, que tú estás loco por meterle la mano. Pero caramba, ¿cómo es que tú desperdicias tantas cosas así? Y ahí los martes y los viernes tú vas a encontrar un sinnúmero de mujeres, que yo le quiero decir una palabra, pero no la voy a decir porque no se escucha bien, haciendo amarre y queriendo someter la voluntad del hombre, de un hombre que la rechazó y dijo: no te quiero. Pero ellas quieren someterle la voluntad a la mala. Entonces, ¿tú sabes cuál es el peligro? Si tú haces eso, por más que tú quieras o tú entiendas que ese trabajo va a funcionar, la que se va a quedar sin casarse eres tú. Por eso hay mujeres que tú la ves que brincan y brincan, brincan y brincan, brincan y brincan y no se establecen con nadie.
Porque ellas tocaron una tecla que no podían tocar. Tú no puedes atentar contra la voluntad de Dios. Tú no creaste gente para tú estar de que amarrándole la mente a una gente a que haga la voluntad tuya. Tú nunca has creado a nadie. Tú nunca has creado gente. ¿Quién te dio a ti ese poder para tú tratar de someterle la voluntad a alguien? Si no es conmigo, no va a ser con nadie. Y meterle un trabajo. Y yo ahí arriba apuntando. Que a la mala. Es a la mala. Entonces, a veces llegan a la iglesia y hay gente que tú tienes que someterla a unos niveles de liberación que tiene hasta que vomitar. ¿Tú sabías eso? Porque hay gente que tocaron puertas que no la podían tocar. Hay gente que activó cosas en el mundo espiritual y tiene que entrar y desactivarlas. Hay maldiciones que tú desataste sobre tus hijos, que tú misma tienes que levantarte y tienes que desactivarlas. Estoy hablando con mujeres aquí. Te estoy diciendo que a ti te pudo haber marcado quien te marcó, pero si Dios determinó que te va a honrar con un buen hombre, hay una plataforma que tú tienes que prepararla y se llama tu alma, tu corazón. Tú tienes que desconectarla de eso. Hay gente que te dice a ti: yo no puedo creer en nadie, para mí todo el mundo es igual. No son iguales. Tú no puedes pretender que todo el mundo tiene la misma manía o tiene la misma característica de la gente que tanto te dañó. Ya tú eres una nueva criatura y lo que Dios te va a dar es nuevo. Lo que tú vas a abrazar es nuevo. Entonces, para Dios darte eso que te quiere dar, tienes que prepararte primero. ¿Y tú sabes cómo es que Dios empieza a trabajar con eso? Abriéndote el alma y desnudándote. Mira tu condición. Para caminar en ese nivel, bajo la nube de la gloria de Dios, voy a decir algo y lo voy a decir responsablemente yo, Maribel Batista Almonte. Número de credencial 6. No es esa, porque la van a cambiar. Eso cambia de número, eso voy a hablar mentira. Y lo voy a decir yo responsablemente. Estamos en la fecha a donde más profetas hay y es donde más escasea la profecía real. Estamos en el tiempo a donde más se habla de sanidad interior y la gente está manipulando el corazón y la mente de la gente. Estamos en el tiempo a donde todo el mundo es predicador y quiere ser viral, pero es la temporada donde más escasea la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la gente se olvidó de lo que se llama secreto con Dios. La gente se le olvidó lo que se llama conexión con Dios. La gente se le olvidó que el llamado tiene un precio y es caro. La gente se le olvidó que para tú decir que Dios te usa, tú tienes que pararte bien en el espejo y saber qué tú vas a decir. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios no deposita su gloria en cualquier cosa. Dios no deposita su gloria en cualquier cosa. Hay gente que antes de Dios darle un chin, tiene que romperlo, tiene que quebrarlo, tiene que quebrantarlo. Y hay cosas que antes de Dios sacarle a la luz, tiene que prepararte primero. Yo necesito que tú te pongas de pie. Yo necesito que tú te pongas de pie. Yo necesito que tú te pongas de pie. Y escucha esto. Dios, hay un momento que Dios, no sé si lo digo así, y es exactamente lo que yo quiero entrelazar. Hay gente con la que Dios se la coge. ¿Y tú sabes cuál es la cualidad que tiene la gente con la que Dios se coge? Que corre. No quiero. Y Dios: ay, Jonás, ven. Que dije que no, ven a la buena. El año pasado, yo creo que fue después que salimos del congreso de aquí, el Señor sacudió mi barca como esposa, como ustedes no tienen la menor idea. Y yo me levantaba de madrugada y las lágrimas eran tantas que yo amanecía al otro día con las pupilas dilatadas y los ojos hinchados. Hasta que me encontré con una madre de mis madres espirituales que me dijo: ¿cuándo tú has visto que una cabeza se deja dominar de un brazo? Y yo le dije: ¿cómo así? Me dijo: en el mundo espiritual, cuando Dios te pone como cabeza, desde aquí eres tú la que gobierna allá arriba. Entonces tú no puedes dejar que las tormentas de abajo te pongan a tambalear. Entonces ella me dijo algo que le dio duro a mi ego. ¿Y sabe lo que ella me dijo?
te vas a ministrar liberación tú misma en este sentido. Apunta en una lista todo lo que eso te despierta y todo lo que tú conscientemente, rabia, impotencia, celo, envidia, competencia, miedo, abandono, marcas de infancia, trauma. Apúntalo en una lista y llévaselo a Dios al altar. Y dile al Señor: estas son mis iniquidades, no las ajenas, las mías. Tengo miedo, tengo inseguridad, me siento con duda, estoy dudando hasta de ti. Entonces, cuando tú le llevas eso a Dios, existe algo que se llama expediente de justicia divina. Y te voy a enseñar algo, cómo opera la justicia divina. A ti la gente te hace algo y tú empiezas a decir: yo creo en la justicia de Dios. Espérate, que eso no es a lo loco. La balanza de Dios se pone así. Y para Dios pelear por ti, ¿tú sabes cuál es la clave? Que Dios te encuentre justo. Que cuando esa balanza haga así y te sopesen en balanza, no haya un solo documento que te injurie y diga: tú eres culpable. Entonces tú tienes que procurar que cuando esa balanza llamada justicia divina te ponga con el problema que te está haciendo de persecución, esa balanza se vaya para un lado, pero que ese lado no sea tuyo. Porque si ese lado es tuyo, pon tu barba en remojo, que te viene tu latigazo. No te creas que Dios anda peleando como un león por todo el mundo. Por eso es que el silencio es la herramienta más poderosa que tiene el hombre de Dios. Yo no sé cómo es que hay gente que cuando empiezan a difamar lo pierden la cabeza y empiezan a llorar. La difamación es la plataforma de un nivel de gloria, de expansión. Hay gente que difamando te cree que te está haciendo daño y te están promoviendo sin darse cuenta. Porque despierta una curiosidad en que la gente se interesa en saber quién es ese que están hablando de él. Y la gente se mete y dice: pero espérate, que el tipo es un hombre de Dios y él es la revelación que tiene. Entonces de la nada tú crees que hay gente que te está haciendo daño y está despertando cosas en ti que Dios está provocando para que la lleves al altar y la trabajes. Entonces yo quiero ahora orar. Y yo quiero orar por liberación y por sanidad interior. Y lo que voy a orar es: todo el que tú sabes que tú tienes ahí adentro, déjalo aquí. Déjalo aquí. Aquí en este pedazo ahí. Y despégatelo del alma. Y dile a Dios: hasta hoy. Ahí está. Ya yo no vuelvo a permitir que ese dolor que yo no he sanado, ese dolor y esa rabia que yo no he sanado, y esas puertas que yo toqué con consentimiento e inconscientemente, yo la estoy entregando hoy delante de ti. Yo te estoy diciendo, Dios, que todo aquel que ha tratado de herir mi alma y de llevarla a un nivel putrefacto de resentimiento, de raíz de amargura, yo lo estoy entregando hoy en tu altar. Y estoy diciéndote, Dios, que cualquier puerta espiritual que yo abrí, no tienes que pasar por lo que voy a decir ahora. Porque hay gente que empieza, sabe que necesita ser libre en una área, pero le da vergüenza decir en qué. Esto es un tema delicado y muy complicado. Hay un alto porcentaje de gente dentro del evangelio batallando con la pornografía. Y oye lo que te voy a decir: ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso, que eso es peligroso. Tú no tienes la menor idea de la cantidad de entidades demoníacas que entran por el contacto con la pornografía. Y las ataduras sexuales son las ataduras más difíciles de salir, porque eso es un estilo de vicio. Y ese vicio entra a tu alma y hace eco ahí adentro. Y hay cosas que tú hiciste que con solamente tú decir yo solo, yo sola puedo, no. Hay un momento que te va a tocar dar la cara. Te va a tocar dar la cara y quebrantar esa coyuntura desde el principio. Identificar ese cuerpo y empezar a decir: yo soy débil. Yo reconozco que soy débil.
Yo reconozco que tengo problema en esta área y yo necesito que el poder liberador de Dios entre a mi vida. Yo necesito que el poder liberador de Dios entre a mi vida. Ahí donde tú estás, empieza a decir: todo lo que entró a mi vida por contacto sexual con gente que no era de parte de Dios, yo estoy diciendo que no tiene legalidad en mí, tiene que salir. Todo lo que entró por contacto con santería, con brujería, con maldiciones ancestrales, le estoy diciendo que no tienen legalidad sobre mí, tienen que salir. Todo lo que entró por mí por contacto de abuso sexual, esa semilla plantada dentro de mí que de temporada en temporada se despierta, estoy diciéndole: no tienes legalidad, no avanza, no prospera. Te estoy diciendo que este es el momento de tu libertad. Hay una llave. Hay una llave hoy y se llama la llave de la libertad. Hoy hay una llave y es la llave de la libertad.